Buenos días, ingeniero. A continuación vamos a realizar la presentación del taller 2, que corresponde a las lecturas de temperatura e intensidad ultravioleta haciendo uso de interrupciones con el lenguaje C. Este va a ser presentado por mis compañeros Joel Chaparro, Lizeth Martínez y quien les habla, Aura López. A continuación se va a realizar la presentación de los diagramas, en el cual en el diagrama de bloque se tiene como objetivo principal hacer la medición del sensor de rayos ultravioleta y temperatura haciendo uso del lenguaje C. Esto con el microcontrolador PIC16F877A. Entonces, como entradas tenemos una interrupción en el puerto RB0, dos sensores que serían de temperatura en el bit 0 del puerto A y el de ultravioleta en el bit 1 del puerto A. Como salida tenemos la visualización en una pantalla LCD en el cual se visualizarán su conversión análoga digital, su voltaje y la variable que sería la temperatura o la intensidad ultravioleta. Esto estará conectado al microcontrolador mediante el puerto D. Para nuestro diagrama de flujo se tiene el uso de una interrupción en el cual en su programa principal se tiene igualmente pues, la medición de sensores de rayos ultravioleta y temperatura con lenguaje C, su configuración que, como ya mencionaba, sus entradas están asignadas en unos sensores que están conectados a los últimos dos bits del canal A, la salida que es una pantalla LCD que se encuentra conectada al puerto D, como se asigna acá en estos bits. Se encuentra una conversión análoga digital con una frecuencia de oscilación medios y una interrupción en el puerto RB0. En este programa principal solo se mostrará en la pantalla LCD medida de sensor. Cuando se hace la rutina de atención a interrupción, se encuentra acá un contador, pues que acá se llamó control, en el cual pues va incrementando. Entonces, cuando este control es impar, se realiza la medición del canal 1, que es correspondiente al sensor ultravioleta, e inicia la conversión análogo digital. Con esta conversión análogo digital se corresponde como a hallar sus valores de voltaje y de intensidad ultravioleta. Esto se hace uso con el datasheet, con su gráfica correspondiente. Seguidamente, pues se visualiza en la pantalla LCD los valores que fueron mencionados en el diagrama de bloques. Cuando este control no es impar, se realiza la lectura del canal 0 que corresponde al sensor de temperatura y de igual manera, pues se hace su conversión. Del mismo modo que el sensor ultravioleta se realiza el hallazgo de su voltaje y de su temperatura, haciendo uso de la curva característica que se encuentra en el datasheet y finalmente pues se visualiza en la LCD. Bueno, a continuación, como tal, vamos a explicar el algoritmo realizado para dicha aplicación. Entonces, como podemos observar acá en estas primeras líneas, tenemos definido como tal el microcontrolador que se va a usar. Luego de ello, entonces se procede a configurar la resolución con la que va a trabajar nuestro conversor ADC. En este caso va a ser una resolución de 10 bits. Luego tenemos los fusibles, la configuración de los fusibles. Luego como tal tenemos la frecuencia de reloj. Y por último incluiríamos como tal la librería de la LCM, pues para poder operar con ella más adelante. Entonces, luego de ello tenemos como tal la declaración de variables. Las dos primeras vendrían siendo las lecturas arrojadas por el AS interno del microcontrolador. Entonces, pues allí vamos a almacenar como tal los valores que nos arroja este. Como tal, como se mencionó inicialmente, se va a operar con 10 bits. Luego tenemos otras declaraciones de variables que en este caso se van a usar para almacenar los valores tanto de voltaje, de la temperatura y de la intensidad UV, como de la temperatura ya como tal y de la intensidad ultravioleta. También tenemos una variable denominada control. Esta nos va a servir como tal para realizar un contador que será explicado más adelante. Entonces, como tal, tenemos en nuestro programa principal, que sería este. Entonces, en la primera línea lo que hacemos es inicializar la LCD para poderla usar. Luego, como tal, entonces procedemos a configurar el ADC, como tal la frecuencia de operación. Luego tendríamos en la siguiente línea que configuraríamos todos los puertos como analógicos, que serían los pines del puerto A. Y luego configuraríamos el pin RB0, o sea, el puerto B, el pin 0 del puerto B, como una entrada, que es donde vamos a ubicar como tal nuestra interrupción.
Luego lo que hacemos es como tal habilitar nuestra interrupción, en este caso va a ser una interrupción de tipo externa y como tal vamos a usar el pin RB0 del puerto B. Luego tendríamos el cómo va a ser activada dicha interrupción y en este caso va a ser de bajo a alto, que sería por flanco de subida. Luego, como tal, en nuestro programa principal y lo único que se va a observar en la pantalla de nuestro programa principal va a ser esta frase que vendría siendo medida sensor. Y luego, pues ya tenemos el ciclo infinito. Entonces, como tal, esto siempre se va a estar operando, este programa principal, hasta que ocurra la interrupción. Entonces, apenas nosotros oprimamos el pin o pongamos en alto el pin RB0, entonces lo que va a hacer el programa es ir acá donde tenemos en esta parte. Entonces, el numeral index lo que hace es, esta es como tal una sintaxis para poder activar como tal la interrupción externa. Eh, pues como tal el microcontrolador tiene varias interrupciones, pero en este caso se va a activar es la del RB0 que sería la externa. Entonces, una vez nosotros activemos esta interrupción, lo que vamos a hacer después es como tal crear una función que se va a llamar interrupción. Esta función siempre se va a ejecutar una vez se oprima, se ponga en alto el pin RB0. Entonces, también cabe aclarar que pues la función debe ir después del numeral index. Entonces, una vez nosotros pongamos en alto el pin RB0 del puerto B, lo que va a hacer es, bueno, venir a esta función y decirle que el control va a aumentar de uno en uno. Esta variable control la vamos a usar como tal para que ésta simule un contador y de acuerdo a cada vez que aumente el contador, saber si este es par o impar. En este caso, si es impar, va a mostrar el índice de V, y si es par, si es impar, la intensidad de V, y si es impar, y si es par, como tal, la temperatura. Entonces, bueno, el control aumenta, por ejemplo, en uno. Entonces, lo que dice es, si el control al dividirlo en dos, tiene un residuo de uno, que pues simbolizaría como tal un número impar. Entonces, si al dividirlo en dos, el residuo que se tiene es igual a uno, entonces lo que va a hacer es como tal mostrarme 10 veces, para eso sería este for. Entonces, lo que va a hacer es primero seleccionar el canal uno, luego de ello como tal va a leer ese canal uno y ya con esa, ya tendría como tal el valor de la conversión, luego como tal, entonces en este caso se va a usar la operación o como tal la ecuación que convierte de binario a como tal la intensidad de V, que en este caso sería como tal estas dos líneas de código que tenemos acá. Entonces, una vez tengamos tanto el voltaje al que corresponde dicho binario como a la intensidad de V que corresponde a dicho binario, lo que hacemos después es imprimirla como tal en estas tres líneas de código. Imprimiríamos como tal el valor arrojado por el AC, el voltaje y la intensidad de V. Luego de ello, entonces, en caso de que control, la variable control ya no sea impar, sino sea par, o sea que en este caso, pues al dividirla en dos y no tenga un residuo de uno, sino tenga el residuo de cero, entonces lo que va a hacer es como tal, ahora cuando sea par, se va a ir ahora a este que sería lo contrario al caso anterior. Y como tal, usamos otro for para que nos muestre el valor 10 veces. Entonces ahora va a seleccionar como tal el canal cero, luego pues lo almacena en ADC que sería la variable donde va a almacenar como tal el binario arrojado. Y luego lo mismo que en el anterior, se implementa la ecuación que me va a transformar de binario a tanto el voltaje que corresponde a ese binario como la temperatura que corresponde a ese binario. Una vez teniendo estos dos valores, también se procede a imprimir los tres tipos de medidas, el número arrojado por el AC, el voltaje y como tal la temperatura. Y pues ya como tal este sería todo el algoritmo. Cabe recalcar que pues él siempre va a estar mostrando en la LCD un valor o de V o de temperatura. Y pues de acuerdo a la activación del pin RB0 pues vamos a cambiar de un sensor a otro. A continuación, entonces, se va a explicar el funcionamiento del circuito en Proteus. Por acá tenemos el microcontrolador PIC16F877A, el cristal. Acá tenemos el botón de reseteo. Por acá tenemos una pantalla LCD.
un botón que va a servir para la interrupción conectada a RB0, el sensor LM35 conectado al puerto analógico AN0, un divisor de tensión que va a representar el sensor de intensidad ultravioleta conectado al pin AN1, analógico AN1. Entonces vamos a darle play. Entonces, bueno, para que empiece a medir alguna de las dos variables, entonces hay que hacer la interrupción. Entonces, aquí va a empezar a medir la intensidad ultravioleta. Entonces ahí está en el máximo. Vamos a empezar a bajar. Entonces ahora vamos a hacer la interrupción para que empiece a medir temperatura. Entonces vamos a empezar a aumentarla. Y entonces, si bueno, va a hacer la interrupción, va a volver a medir intensidad ultravioleta. A continuación vamos a presentar el funcionamiento de la medición de sensor de temperatura y de intensidad ultravioleta haciendo uso de interrupciones. Entonces por acá tenemos el microcontrolador PIC16F877A, la pantalla LCD, el sensor de temperatura LM35, acá tenemos el sensor de intensidad ultravioleta, el botón para hacer la interrupción. Entonces vamos a realizar la primera interrupción, entonces va a empezar a medir intensidad ultravioleta y con el láser vamos a empezar a aumentársela. Ahora entonces vamos a hacer otra interrupción para medir el de temperatura y con el cautín vamos a empezar a aumentarla. Como se puede observar en el multímetro, tiene un voltaje de 0.24 y está marcando 23.4 grados centígrados. Bueno, entonces como podemos observar, a medida que aumentamos la temperatura, en la pantalla LCD también se va aumentando la temperatura. Estamos aproximadamente a 28 grados centígrados y pues la pantalla nos muestra aproximadamente 29 grados centígrados. Un error pues no muy grande.